Éxodo describe la maravillosa intervención de Dios a favor de su pueblo escogido al librarlo de la esclavitud y su bondadosa condescendencia al realizar un pacto con ellos. El tema que atraviesa todo el libro como un hilo de oro es el propósito de mostrar que ni la repetida infidelidad del pueblo escogido ni la oposición de la mayor nación de la tierra podrían desbaratar el plan de Dios para su pueblo. Ha llegado el momento de la primera entrevista con el rey de Egipto. Moisés se presentará ante el faraón. El pueblo de Dios había escuchado las palabras de este siervo humilde y habían creído por fe que era el momento de la liberación. Con gozo, el pueblo aceptó las palabras de su Señor. Pero Dios le había advertido a Moisés que el faraón endurecería su corazón y no dejaría salir a su pueblo sino con grandes señales. Hoy hemos llegado al capítulo 5 de nuestro recorrido explicativo por el libro de Éxodo. Yo soy Alexander Suárez y bienvenidos una vez más a Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. Quiero agradecerles a todos ustedes por los mensajes, por los comentarios, por su suscripción, por seguirnos cada día. Al finalizar este capítulo, voy a leer los comentarios que ustedes nos han hecho en el video anterior. Así que continuemos nuestro recorrido por las Sagradas Escrituras. Y como estamos en nuevo formato, vamos a leer entonces los versículos 1 en adelante de este capítulo 5. Dice que después Moisés y Aarón fueron al faraón y le dijeron: el Señor, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Deja ir a mi pueblo. ¿Cuál fue la respuesta de este rey egipcio? ¿Quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Verdaderamente que no lo conocía. Así como hay muchas personas que el día de hoy no conocen a Dios y no entienden sus mensajes, no entienden su palabra, no aceptan por fe lo que dice la Escritura, rechazan a sus profetas y a sus siervos y a sus seguidores. No es muy diferente el mundo que estamos viviendo el día de hoy. La gente no cree en Dios. Y aunque el cristianismo se ha desarrollado mucho y existen muchas iglesias y muchas denominaciones cristianas, en el momento en que abrimos la Biblia y vemos las instrucciones divinas, entonces nos damos cuenta que nuestro cristianismo es un cristianismo de conveniencia. Estamos nosotros limitando la obra de Dios en nuestra vida cuando el Señor hace las exhortaciones. El faraón estaba recibiendo un privilegio, estaba recibiendo a un mensajero, a un embajador del Rey del Cielo. Tenía la oportunidad de escuchar y de cambiar su vida, de aceptar al Dios Todopoderoso. Pero estos faraones eran autosuficientes, egocéntricos. Ellos creían que eran las reencarnaciones de los dioses y por lo tanto tenían poder para tomar cualquier tipo de decisión. Y cuando escuchan al mensajero del Señor que dice: deja ir a mi pueblo para que me adoren, él dijo: yo no conozco a ningún Señor, yo no conozco a Jehová, yo no conozco a ningún otro Dios. El versículo número 3 dice que ellos le expresaron: el Dios de los hebreos. No es que era el Dios de los hebreos, era el Dios que había escogido al pueblo hebreo. Es el Dios de todos nosotros. Pero Dios tiene parámetros, principios, tiene normas que rigen nuestra vida. Por eso el verdadero pueblo de Dios debe diferenciarse al resto del mundo. Cuando dice el Dios de los hebreos, está refiriendo a que el pueblo hebreo tenía que tener un estilo de vida muy diferente al resto de los que estaban a su alrededor. Como hoy el cristiano verdadero debe tener una conducta, un comportamiento, unas relaciones sociales, una vida, una alimentación, una manera de desarrollar sus actividades muy diferente al resto de las personas. Moisés y Aarón dijeron: el Dios de los hebreos ha venido a nuestro encuentro. Dios es el que busca a su pueblo. Dios es el que busca a sus hijos. Dios está buscando lo que se ha perdido.
Dios te está buscando a ti cada día para que formes parte de su pueblo. Moisés dijo, permite que vayamos al desierto. Danos libertad para adorar a Dios. A través de 3 días de camino y ofreceremos sacrificio al Señor nuestro Dios. Y la advertencia es que si el faraón no obedece la voz del Señor, entonces vendrá un castigo con peste y con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué distraéis al pueblo de sus labores? Vuelvan a sus tareas, no entretengan al pueblo. Recordemos que en la historia de los faraones egipcios había mucho temor a que se sublevaran las regiones cercanas al reino y que intentaran derrocar el gobierno. Como hoy muchos países tienen miedo a que sus gobiernos sean atacados o que los gobernantes de turno corran el riesgo de ser quitados del poder que tienen. Y me llama la atención porque en el versículo número 5, el faraón dijo, ciertamente el pueblo de esta tierra es numeroso. No obstante, dice el faraón, ustedes los han hecho suspender de sus labores. Ustedes. Pero no era Moisés y Aarón, era una orden divina. A veces la gente no entiende que cuando los siervos de Dios dan sus instrucciones, no es porque quieran decirlo, es porque Dios lo está ordenando. El apóstol Pedro escribió en sus cartas que los santos hombres de Dios hablaron y escribieron movidos por el Espíritu Santo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que el Espíritu Santo obró en estos siervos. El versículo 6 y 7 dice que aquel mismo día el faraón mandó a decir a los capataces del pueblo y a sus vigilantes que ya no les dieran paja al pueblo para hacer sus ladrillos como lo hacían antes. El rey actuó de una manera opresiva y les dijo, ustedes han hecho suspender las labores. Con respecto a estos versículos, la sierva del Señor, en el libro Patriarcas y Profetas, expresa que durante su esclavitud los israelitas habían perdido hasta cierto punto el conocimiento de la ley de Dios y se habían apartado de sus preceptos. Y ella hace mención con respecto a algo que no dice el capítulo, pero que lo deja bien claro en su enseñanza. El capítulo dice que Moisés y Aarón fueron considerados como personas que habían traído la ociosidad a los que trabajaban para los egipcios. Es decir, los hebreos fueron considerados ociosos porque estaban cesando sus labores. ¿Y cómo era que estaban cesando sus labores? Según el comentario de la sierva del Señor, dice que el sábado había sido despreciado por la generalidad y las exigencias de los comisarios del tributo. Habían hecho imposible su observancia. El sábado. Y tú te preguntas, bueno, pero es que el sábado no aparece mencionado aquí en el capítulo 5. Pero tomemos en cuenta que el libro de Génesis es el fundamento para entender todas las creencias que aparecen en la Escritura. El sábado había sido creado en el Edén, en un mundo sin pecado, donde todo era bueno en gran manera, y las generaciones subsiguientes que mantuvieron su fidelidad a Dios siempre fueron observadoras del día de reposo. Y aunque no se menciona el sábado en todo el resto del estudio del Génesis, ya era una enseñanza fundamental desde el mismo capítulo 1. Por lo tanto, no era necesario recalcarla porque ya se vivía de esa manera. Se vivía observando el sábado como día del Señor. Porque no hay nada en contra que diga que no era observado. En cambio, aquí en Egipto sí podemos ver que ellos eran obligados a trabajar todos los días. Por eso el faraón los llamaba ociosos. El relato continúa diciendo, pero Moisés había mostrado a su pueblo que la obediencia a Dios era la primera condición para su liberación y los esfuerzos hechos para restaurar la observancia del sábado habían llegado a los oídos de sus opresores. Moisés sabía muy bien la importancia de obedecer en los pequeños detalles y el sábado no era un pequeño detalle, era una institución divina
establecida en un mundo donde no había pecado. Y ahora que el mundo estaba lleno de desobedientes, lleno de mentiras, de falsedades, de egocentrismo y de materialismo, es cuando más se debía observar los principios divinos. Y hoy nosotros que estamos en el siglo XXI, vemos que el mundo se desmorona, el mundo se desvirtúa constantemente, el mundo se degrada por el pecado y es cuando más necesitamos ser obedientes para poder recibir las bendiciones de Dios. En el apéndice de Patriarcas y Profetas, haciendo referencia a este comentario que estamos haciendo, nos daremos cuenta que en el Salmo 105, versículo 43 hasta el 45, el salmista expresa por qué Dios libró a Israel de Egipto. Los versículos muestran que sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos, les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron para que guardaran sus estatutos y cumplieran sus leyes. Es decir, de estos versículos del Salmo 105 se desprende que los hebreos no podían servir a Dios estando en Egipto. Las condiciones no eran propicias. Los egipcios no conocían a Dios, no conocían sus leyes, y no era porque no había quien los instruyera, sino porque ellos no querían escuchar. Y lo mismo sucede el día de hoy. Muchos cristianos de diferentes denominaciones religiosas tienen la misma Biblia, predican todas las semanas, se reúnen, se congregan, analizan la Escritura, pero cuando llegan al cuarto mandamiento, lo echan a un lado, lo ignoran o lo interpretan de una manera que les permita a ellos violar este mandamiento escrito por el dedo de Dios y establecido en un mundo donde no había pecado. En Deuteronomio capítulo 5, versículos 14 y 15, se recalca la parte del cuarto mandamiento que requiere que el siervo y la sierva descansen, y a los israelitas se les dijo que recordaran que ellos habían sido siervos en la tierra de Egipto. Fue Dios el que dijo, no Moisés, el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que tu siervo y tu sierva puedan descansar como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el sábado. En Éxodo capítulo 5, versículo 5 vemos que Moisés y Aarón hicieron al pueblo cesar o descansar de sus quehaceres. ¿Por qué? Porque era momento de restaurar la obediencia a los mandamientos. Mandamientos que ya estaban escritos en la mente de los antepasados, en Abraham, en Isaac, en Jacob. Pero como ellos habían pasado 400 años en la tierra de Egipto, las generaciones subsiguientes, debido a la opresión y debido a las circunstancias sociales que se vivían en Egipto, se habían olvidado de estas enseñanzas. O por lo menos las estaban ignorando por las circunstancias. Y Dios más adelante las pronunciaría con su propia boca en el monte Sinaí y después las escribiría en tablas de piedra para perpetuarlas, para que estuvieran ahí como un recordativo constante de instrucción para su pueblo. Y yo quiero decirte, mi querido amigo y hermano, que después de haber leído la Escritura, me he dado cuenta, y por eso lo enseño, y por eso lo comparto, que los mandamientos de Dios todavía están vigentes, aunque estemos, como dicen muchos, viviendo en un tiempo de gracia, que también es verdad que estamos bajo la gracia del Señor, pero la gracia y la misericordia del Señor no nos da licencia para ser desobedientes a los mandamientos que el Señor ha establecido. Ahora, otro detalle importante es que aunque los israelitas eran esclavos o siervos de los egipcios, ellos también tenían otros siervos.
Y estos otros siervos trabajaban dentro de la casa de los israelitas. Es como cuando tú tienes un trabajo, un empleo, eres docente o realizas otro tipo de trabajo y eres padre de familia y necesitas que alguien te ayude en los quehaceres del hogar o que cuide tus hijos o que sencillamente pagas una guardería. Entonces tú eres empleado de alguien, pero tú también empleas a otra persona. Eso sucedía en Egipto con los israelitas. Los israelitas trabajaban para los egipcios y dentro de las casas de los israelitas habían siervos que quizás buscaban la leña, buscaban el agua, limpiaban la casa, cuidaban los niños. Eso siempre ha existido. Yo soy un siervo, un empleado, y yo tengo servidores en mi casa o personas que me ayudan o por las cuales pago servicios. Así como yo solicito a mi empleador que me permita guardar los mandamientos del Señor, a lo cual no se me debe obligar a trabajar en sábado, yo tampoco debo permitir que personas que me han servido a mí trabajen en sábado, porque la orden del Señor es que debo descansar yo y mi siervo. Esto es una orden para todos. El sábado es un mandamiento universal. No es para los judíos, no es para los israelitas, es para todo el mundo. El sábado sigue vigente en este siglo XXI. Esa es una instrucción que el Señor nos está dando el día de hoy. Y cuando Dios nos da una instrucción, debemos obedecerla, no endurecer nuestro corazón como lo hizo Faraón. Y tú puedes decir, pero qué difícil es que me puedan dar el día libre en mi trabajo, el sábado, porque el sábado es el día que más se vende, porque hay más responsabilidad. Podemos descansar otro día, para Dios todos los días son iguales. No, mi querido amigo y hermano, porque si para Dios todos los días fueran iguales, entonces Él hubiese impartido su bendición a todos los días por igual. Pero Dios santificó el sábado y lo apartó. ¿Y quién soy yo para contradecir al Señor? Y tú me puedes decir, claro, para usted es fácil porque se dedica a la predicación y vive de eso. Yo quiero compartir un poquito del testimonio de mi vida para que tú te sientas motivado a ser fiel al Señor. Yo trabajé como pastor en Venezuela durante 7 años y después trabajé 2 años como director de la radio, de una radio cristiana adventista. Pero soy un inmigrante venezolano que está en un país extranjero. Estoy en Colombia en este momento con mi familia, en un lugar donde yo no tengo derechos para trabajar porque no tengo documentación nacional, sino que tengo documentación extranjera. Soy como un turista, como simplemente un peregrino en esta tierra, pero trabajo para Dios porque creo que es mi deber trabajar para Él, no por ganancia monetaria, porque Dios nos sustenta cada día de maneras milagrosas. Y he tenido oportunidades de trabajar en diferentes lugares, aquí, con una remuneración quizás baja, pero nunca estaré dispuesto a desobedecer al Señor por la verdad que Él me ha revelado, de trabajar en sábado porque tengo que sustentar a mi hogar. Dios es el que nos sustenta y esto lo vamos a ver más adelante cuando Dios haga descender pan del cielo para sustentar a su pueblo que está en el desierto. Y tú puedes decir, pero Israel pudieron haber salido de esa esclavitud. Si ellos eran empleados, ellos pudieron haberse ido de una vez. Pero parte de los requerimientos de Dios hacia Faraón era que el Faraón debía sustentar a Israel para su viaje en el camino. Así que no solamente tenía que liberarlos y quedarse sin empleados, sin quedarse sin trabajadores, sino que debía darle recursos materiales para que ellos pudiesen subsistir el tiempo que estuvieran en el desierto. Y el faraón no estaba dispuesto a doblegar, así como muchos empleadores no están dispuestos a darle el día libre a sus empleados que guardan los mandamientos del Señor, pensando en lo monetario y no pensando en que Dios es el que realmente bendice y sustenta. El comentario dice que el rey, lleno de ira, sospechaba que los israelitas tenían el propósito de rebelarse contra su servicio. El descontento era el resultado de la ociosidad y trataría de que no tuvieran tiempo para dedicarse a proyectos peligrosos. Inmediatamente dictó medidas para hacer más severo su trabajo y aplastar el espíritu de independencia. El mismo día, el faraón ordenó hacer aún más cruel y opresiva su labor. En aquel país, el material de construcción más común eran los ladrillos secados al sol. Las paredes de los mejores edificios se construían de ese material y luego se recubrían de piedra, y la fabricación de los ladrillos requería una cantidad de siervos considerable. Como el barro se mezclaba con paja para que se adhiriera bien,
se requerían grandes cantidades de este último elemento. El rey ordenó ahora que no se suministrara más paja, que los obreros debían buscarlas ellos mismos, y esto exigiéndoseles que fabricaran la misma cantidad de ladrillos. Esta orden causó gran consternación entre los israelitas por todos los lugares del país. Los comisarios egipcios habían nombrado a capataces hebreos para dirigir el trabajo del pueblo, y estos capataces eran responsables de la producción de los que estaban bajo su cuidado. Cuando la exigencia del rey se puso en vigor, el pueblo se diseminó por todo el país para recoger rastrojos en vez de paja, pero les fue imposible realizar la cantidad de trabajo acostumbrada. A causa del fracaso, los capataces hebreos fueron azotados cruelmente. Estos capataces creyeron que su opresión venía de sus comisarios y no del rey mismo, y se presentaron ante éste con sus quejas. Su protesta fue recibida por el faraón con un insulto: ustedes están ociosos. Por eso claman diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Así es como tratan a aquellos que guardan los mandamientos. Mire, esos cristianos ociosos, no trabajan los sábados, se la pasan en su casa haciendo nada, fiesteando, no hacen nada el sábado. Eso es ignorancia del conocimiento de la palabra del Señor. Más adelante veremos cómo Jesús exhorta a sus discípulos a hacer el bien el día sábado. El faraón no lo comprendía, y en pleno siglo XXI hay gente que no lo entiende y no lo van a entender porque se han de discernir espiritualmente. El relato continúa diciendo: se les ordenó regresar a su trabajo con la declaración de que de ninguna manera se aligerarían sus cargas. Esto es opresión. Cuando salían del palacio del faraón, se encontraron con Moisés y Aarón, que estaban esperándolos. Y les dijeron, versículo 21, el Señor los mire y los juzgue, pues nos han hecho odiosos ante los ojos del faraón y los de sus servidores, poniendo en sus manos la espada para que nos maten. Cuando Moisés oyó estos reproches, se afligió mucho. Los sufrimientos del pueblo habían aumentado en gran manera. Por toda la tierra se elevó un grito de desesperación de ancianos y de jóvenes, y todos se unieron para culparlo a él por el desastroso cambio de su condición. Con amargura de alma, Moisés clamó a Dios: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo fui a Faraón para hablarle en tu nombre, han afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Y de esa manera termina el capítulo número 5. Con ese reclamo de Moisés, ese clamor, ese dolor, esa preocupación, porque Dios todavía no había liberado a su pueblo. Mi querido amigo y amiga de esperanza, Dios va a responderle a Moisés esa pregunta, pero ese será el tema de nuestro próximo capítulo. Por el momento, confiemos en el Señor, seamos obedientes a sus mandamientos. Dios nos llama a conocerle. Mi querido amigo, los mandamientos están vigentes. Tú no dependes de lo que tienes, ni tu capacidad, ni tus talentos. Tú dependes de que Dios te sustente cada día. Y te repito, yo soy extranjero en un país donde no puedo ejercer ningún tipo de labor. Y si llego a realizar algún tipo de labor, la remuneración quizá sea mucho menor que lo que debería ser justo. Pero Dios nunca me ha abandonado. El sábado es una bendición para nosotros. Aunque la gente nos tilde de ociosos, nosotros debemos apartar ese tiempo santificado por Dios para la adoración correcta de nuestro Creador. Israel necesitaba salir de Egipto no solamente para ser liberados de la esclavitud, sino para adorar correctamente a Dios con libertad. Si hay algún trabajo, alguna labor, algo que tú desempeñes que te impida obedecer los mandamientos del Señor, déjalo. No te preocupes, el Señor te va a sustentar, pero tienes que hacerlo con fe, no con desánimo, porque el que duda es como las ondas del mar, llevados por el viento por donde quiera. El Señor sustenta a su pueblo, yo lo digo con propiedad, el Señor me sustenta cada día, de manera milagrosa, sorprendente, no porque yo esté ocioso, no haciendo nada en la casa, sino que el Señor me ha demostrado que lo poco que yo haga con su bendición
será suficiente, pero lo mucho que yo haga sin su bendición siempre será escaso. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con nuestro estudio por el día de hoy. Y no me quiero ir sin antes saludar, por lo menos saludar y leer algunos mensajes que ustedes nos han dejado en los videos anteriores. Quiero saludar a Bexabe Ramírez. Ella dice: bendiciones para todos, oremos cada día por nuestros hermanos de Ucrania. Claro que sí. Alfonso Pereira dice: buenos días, pastor, Dios le bendiga su explicación. Cada día me dan ganas de seguir mirando los videos y aprender de cada capítulo. Julia Chávez Alegre dice: hermosa explicación, muchas gracias. Carmen Ramírez también agradece. Saludo a Rosalía Loza Peña y a Marlene Guzmán. Sonia Irene Aguilar Muñoz dice: buenos días, Dios le bendiga a usted y a su familia. Le escribo desde Arequipa. También quiero saludar a Meli Náñez, a Milian Quispe Vargas y a Bixni. Bixni nos dice: preciosas enseñanzas para cada padre y madre en la formación de sus hijos. Nos escribe Natanael Cruz desde Veracruz, México. Daini Muñoz Madera dice: gracias, pastor, Dios le bendiga, que le ayude para que cada día siga explicando la palabra de Dios. Saludo a Tere Vargas, que agradece, Magna Altamirano, José Pepe Álvarez, que siempre está con nosotros en todos los videos que hacemos, Bustamante Elsa María, que también nos acompaña todos los días. Silvia Fabián dice: buenos días, pastor, gracias por compartir la palabra de Dios y explicarlo, que Dios le bendiga en su ministerio, amén. Glenis Morán también nos saluda: pastor, seguimos en las lecturas de la Biblia, estamos aprendiendo más. Norma Liliana Olaya Díaz dice: muchas gracias, pastor Alexander Suárez, por la explicación tan clara y concisa, que Dios le siga bendiciendo. Saludo a Jesús Uasupoma Belita. Tiene un apellido sencillo pero difícil de pronunciar. Dice: bendiciones por tus orientaciones en las Sagradas Escrituras. Una oración por la salud de mi vida espiritual, de mi esposa Raquel. Claro que sí, Jesús. Estaremos orando por Raquel. Ana Rojas dice: gracias, pastor Suárez. Gracias por la explicación tan concisa. Que Dios les bendiga. Sergio Loaiza dice que es muy didáctico el video de Éxodo 3. Osmar Rangel dice: hermanos, te saluda Osmar desde la Iglesia Santuario de Barranca Bermeja, aquí mismo en Colombia. Katy Hernández: hola, pastor, saludos, Dios te bendiga, excelentes las meditaciones de todos los días. También quiero saludar a Edinson Perroni, dice: apreciado ministro, no se le olvide que de vez en cuando nos salude. Ana Rojas dice: gracias, hermano Alexander, por el estudio bíblico, que Dios le bendiga siempre. También para aquí desde la cuenta de Saidi Domingo nos dice muchas bendiciones. Judith Ramírez Gómez dice: buenos días, pastor, gracias por explicar el libro de Éxodo en el capítulo 4, que Dios les bendiga a usted y a toda su familia. Jorge Mauricio Castellanos: ¿qué tenemos en nuestras manos? Si pensamos en lo que tenemos en nuestras manos, nada es imposible para Dios. También tenemos a Maura Vitanzo Beltrán, dice: buenos días, hermanos, gracias por brindarnos el escrito, Dios le bendiga. Y por último tenemos a Julie At Medina, dice: bendiciones, pastor, por explicar este texto, que Dios les bendiga. Nuevamente les agradezco a todos por sus buenos deseos y sus bendiciones. Será hasta mañana. Recuerda, suscríbete a este canal de esperanza, activa las notificaciones y lo más importante, compártelo, porque yo estoy seguro que será una bendición para muchas más personas. Y no olvides que la cita es mañana por este mismo canal.